Bueno, la perspectiva viene siendo más o menos cuando en una empresa, por ejemplo, intentas anticiparte al cambio. Cuando vas viendo cuáles son los factores, o sea, cuál es la nueva tendencia, o estás viendo, por ejemplo, no sé, al final del año ves tu balance general y ves cómo salieron las cosas este año, entonces empiezas a ver qué es lo que falló y todo, y empiezas a adelantarte a los cambios que crees que puede haber el siguiente año. O sea, ese puede ser un ejemplo. O también cuando, por ejemplo, una empresa que vende ropa, o sea, las empresas textiles generalmente tienden a ver la tendencia de lo que, o sea, lo que va a pasar, por ejemplo, es otoño y ya están viendo qué se va a usar o cuál va a ser la tendencia para verano. Entonces ellos utilizan la perspectiva porque están viendo más allá cuál va a ser la tendencia y cuáles van a ser los cambios que se requieren en una, o sea, para que la empresa siga funcionando bien y que todo funcione y que las personas no se aburran de lo mismo y que la empresa no se estanque entre varios factores. Y por el otro lado, la planeación convencional vienen siendo los cambios que van surgiendo a las necesidades que van saliendo día con día. Por ejemplo, no es como que ya estás anticipando algo, sino que te ocurrió algo y entonces empiezas a planear cómo solucionar eso. Es como, por ejemplo, hoy, bien, si quieres hacer un proyecto o algo así, es como planear para empezar a ejecutar, pero es más ya por las necesidades que se tienen que por lo que tú creas que pueda pasar. Entonces, sobre el primer punto, pues esta es mi conclusión. Cuando las actitudes que se deben de tener para una planeación prospectiva, pues viene siendo principalmente el ver diferente. El ver diferente, pues, ¿qué incluye? Incluye tener una visión, querer saber, o sea, encontrar cuál es el problema desde antes, o sea, porque ya te estás, o sea, no ves lo que ven los demás, por ejemplo. Como dicen, muchas personas pensamos siempre del lado derecho, pero a veces hay que desviarnos un poco y ver el lado izquierdo, porque no siempre las cosas son iguales y no todo el mundo ve las cosas de la misma forma. Por ejemplo, muchas veces tienes problemas y ves solamente el lado negativo y no ves las demás soluciones que hay. Por ejemplo, no sé, si por ejemplo una empresa aquí como Chung, que es una exportadora, una importadora, perdón, no, exportadora de productos, bueno, importa y exporta. Eh, Imaginemos que un embarque se quedó varado. Muchas veces no pensamos en qué es lo que se puede hacer y simplemente le dices al cliente, oye, ¿sabes qué? Pues no, tu embarque no va a llegar o, así, o ¿sabes qué? O sea, discúlpame, pero el día que tú me dijiste no va a pasar, en lugar de ver las soluciones o ver cómo se lo dices de una mejor manera al cliente. Entonces, una persona para ser proactiva y pensar diferente, siempre tienes que ver no la respuesta lógica, sino un poco más de lo ilógico para ver si de eso puedes sacar una solución. Bueno, el otro punto es ver colectivamente, no solamente tienes que ver por tus intereses, sino que tienes que ver por los intereses de todos los que están involucrados, quiénes son los afectados, quiénes son, o sea, los principales beneficiarios, todo. O sea, para que las cosas salgan bien, no solamente uno tiene que pensar en sus necesidades, sino que los demás también requieren. Bueno, también tiene que haber métodos rigurosos, participativos, a como sea posible, porque, o sea, tampoco es como que vas a hacer las cosas así al aventón. Tienes que ver, o sea, que todo vaya a salir bien, tiene que haber una planeación, como lo dice. O sea, está bien que a veces uno piense, así como dice el punto pasado, o sea, que veas diferente y todo, pero tienen que ser cosas que estén planeadas y que con investigaciones y que veas que va a haber un resultado. También, o sea, nos vamos a topar con personas que no le van a gustar, que no les van a gustar las cosas, pero pues hay que ver la manera de llegar a una solución, como dice, tienes que ver colectivamente. Bueno, como ya sabemos, hay 5 preguntas básicas para llevar la acción. Las preguntas son, ¿qué podría pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Y quién soy yo? Bueno, en ejemplo, si aquí en la empresa se tiene un problema, o sea, lo primero que se hace, lo primero que va a pasar es que, o sea, el escenario es, se va a armar una junta. Se van a poner todas las personas que están involucradas y, o sea, la persona principal va a dar su opinión. De ahí en adelante, cada quien va a empezar a dar sus opiniones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en dado caso que sea un problema, por ejemplo, yo estoy encargada del área de remisiones.
supongamos que un cliente perdió su remisión y no la quiere pagar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, lo que se puede hacer es tratar, o sea, de darle alternativas como, no sé, tipos de pago. Bueno, el siguiente punto es cómo se relacionan las 5 preguntas que llevan a la acción a la empresa. Bueno, las 5 preguntas son qué podría pasar, qué puedo hacer, qué podría hacer, cómo podría hacerlo y quién soy yo. Bueno, estas preguntas son muy fáciles, se relacionan porque vienen siendo un plan. Primero tienes que tener un escenario, ¿no? Luego te preguntas cómo puedes contribuir tú en ese problema. Después, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Porque a veces tú puedes dar una opinión, pero no es lo que tú vas a hacer, sino es lo que va a hacer tu compañero o algo así, simplemente tú vas a dar la idea. Luego tienes que ver cómo tú vas a operar y después cómo lo vas a hacer, o sea, cuáles van a ser tus medios para lograrlo. Después preguntas quién soy yo, o sea, ¿yo tengo la autoridad para hacerlo o no? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros como no practicantes, sino como personas que estamos en un semestre empresarial, no tenemos tanto poder como lo tiene un verdadero empleado. Pero a veces, o sea, el fin de esto es que contribuyes en algo a la empresa, ¿no? Entonces te dan la oportunidad. Bueno, lo que tienes que hacer es, pues, tratar de dar las mejores ideas, siempre estar a disposición de lo, o sea, de lo que venga, hacerlo con ganas y pues a veces no vas a tener quizá, o sea, no vas a tener el puesto o la capacidad, pero pues con ayuda de tus compañeros creo que se puede llegar a algo. Bueno, es muy importante entender las 5 preguntas porque para empezar, o sea, es como te das cuenta de qué lugar tienes tú dentro de la empresa, cuáles son los problemas, o sea, qué tanto puedes hacer tú. A veces uno piensa de que, ay, no, pues no voy a hacer nada porque igual solamente son más prácticas o lo vemos desde este punto, pero a veces, o sea, depende mucho también qué tanto te estés involucrando. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy encargada de, o sea, estoy colaborando con los especialistas de aquí de la empresa para la recolección del producto que se tiene remisionado. Bueno, eso en sí, sí es algo como que sí conlleva responsabilidad porque lunes con lunes tengo que estar haciendo una tarea, enviando un archivo, que el archivo esté bien. Desde el principio, o sea, lo que se me presentó a mí desde que llegué a la empresa, pues fueron esas 5 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar o qué está pasando? Bueno, lo que pudiera pasar en mi caso es que no devuelvan un producto, que el producto se pierda, no sé, que tarden más del tiempo en entregarlo, entre otras cosas, ¿no? Ahí yo tuve que ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ya, pues analicé la situación y dije, bueno, yo puedo colaborar en esto, en aquello y en lo otro. ¿Qué podría hacer? O sea, ya, por ejemplo, hubo actividades que más o menos di la idea, pero no es algo que yo voy a hacer, sino simplemente, o sea, forma parte de una estructura. ¿Qué podría hacer? Bueno, ya me di cuenta que yo en lo que pudiera hacer, bueno, puedo colaborar en los archivos de Excel, revisando la semana, qué producto se ha devuelto, cuál no, etcétera. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues ya vi, bueno, yo tengo tales medios para hacerlo, yo lo voy a hacer. ¿Quién soy yo? Bueno, en sí, como no tengo aquí un puesto o algo así, pero en sí, pues sí tengo ciertas responsabilidades, entonces ya tú te das cuenta quién eres y qué es lo que puedes lograr. Entonces yo creo que sí es muy importante que desde el principio tengamos bien claro todo, o sea, a qué vengo, qué voy a hacer, qué puede pasar, cómo lo voy a lograr, entre otras cosas.